La mamá de Marisol es familia. Bueno, es otra cosa. Eso fue lo primero que me dijo Emiliano esa mañana del Día de las Madres, antes siquiera de que me sentara. Ni un feliz Día de las Madres, ni una sonrisa, solo esas palabras que cayeron como piedra en el silencio del comedor. Me quedé parada un momento con mi taza de té en las manos, dejando que el calor me quemara las palmas, mientras el frío de su voz se me instalaba en el pecho. La mesa ya estaba puesta a flores frescas, cubiertos relucientes, una bolsita de regalo en el centro. Marisol se deslizó a su silla, sus ojos saltando entre Emiliano y yo. No lo corrigió. «Eso es para tu mamá», dijo Emiliano, empujando la bolsa hacia ella. Marisol metió la mano y su rostro se iluminó. «Ay, Emiliano, un iPhone 16 Pro Max le va a encantar». Me senté despacio, manteniendo mi cara sin expresión. El aroma de los roles de canela llenaba el aire, pero no me llegaba. «Qué generoso», dije en voz baja. Marisol pasó el plato de roles primero a Emiliano, luego se sirvió ella. Yo esperé a que me tocara al final, arrancando un pedacito. 2 años. 2 años temporalmente viviendo en mi casa. 2 años con sus zapatos junto a la puerta, sus chamarras colgadas en el barandal, su correo sin abrir apilado en el aparador. Y ahora, en mi propio comedor, me decían que no era de la familia. Miré alrededor, deteniendo la vista en las esquinas que yo misma pinté en el jardín que planté con mis manos. Mi nombre seguía en la escritura, pero de alguna forma me habían reducido a una inquilina tolerada en el hogar que construí. Tomé un sorbo lento de té. «Bueno», murmuré, «espero que lo disfrute». La conversación pasó a su próximo viaje, a cómo la familia de Marisol se reuniría con ellos para cenar la próxima semana. Me quedé callada, observando sus sonrisas, su risa fácil. Para cuando mi plato estuvo vacío, ya sabía qué tenía que hacer, y no iba a requerir alzar la voz. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, cerré la puerta de mi recámara y saqué la caja fuerte del fondo del closet. El cerrojo hizo un clic, y el peso familiar de mi pasado se asentó en mi regazo. La escritura de la propiedad, recibos de impuestos, una carpeta con mi letra, contrato de fideicomiso. Un año antes, cuando Emiliano y Marisol se mudaron por unos meses, le pedí a Javier, mi amigo y abogado de toda la vida, que reorganizara las cosas. La casa principal seguía siendo mía sin discusión. La suite, donde ellos vivían conectada por una puerta con candado, estaba registrada por separado legalmente como una unidad de renta bajo mi control total. Ellos no sabían ese detalle. Acaricié el sello en el documento del fideicomiso. En un lenguaje legal claro, me otorgaba el derecho de establecer términos, cobrar renta y aplicar multas por atrasos. Todo retroactivo cubriendo el último año. Tomé el teléfono y llamé a Javier. Contestó al segundo timbre su voz cálida. «Hace tiempo que no sé de ti, Verónica». «¿Todo bien?» «Me dijeron que no soy parte de la familia», dije sin rodeos. Un silencio, luego un silbido bajo. Entonces llegó el momento. Llegó el momento, confirmé. «Quiero los papeles entregados el lunes a primera hora. Contrato de renta atrasada, reglas de la casa». Todo lo que platicamos. Soltó una risita no cruel. «Te van a odiar por esto». «Lo sé», dije cerrando la caja y guardándola en su lugar. Pero ellos dejaron claro cómo me ven. Solo estoy siguiendo su juego. Repasamos los detalles: renta mensual, al precio justo del mercado, 12 meses de atrasos, pagaderos, en parcialidades, multas por retrasos, subrayadas en negritas. No era venganza, era negocio. Y el negocio era algo que yo entendía mejor que ellos. Cuando colgué la casa estaba en silencio, salvo por el zumbido suave del refrigerador abajo. Me quedé sentada un rato, dejando que el silencio me envolviera. Para cuando apagué la luz, ya había decidido dónde estaría sentada cuando abrieran ese sobre.
El lunes por la mañana estaba en la cocina cuando escuché el timbre. El cartero me entregó un sobre grande que requería mi firma. Le di las gracias, lo puse en la encimera y me preparé una taza de té fresco antes de llevarlo al comedor. Emiliano y Marisol estaban a medio desayuno. Sin decir nada, coloqué el sobre en el centro de la mesa y me senté frente a ellos. «¿Qué es esto?», preguntó Emiliano ya en show por él. «Ábrelo», dije removiendo mi té. Rompió el sello, sacó el montón de papeles perfectamente grapados y empezó a leer. Su ceño se frunció de inmediato. Marisol se inclinó leyendo por encima de su hombro. «Esto es un contrato de renta», dijo ella, su voz más aguda de lo normal. Sí, respondí tranquila. Emiliano hojeó las páginas. «¿Renta atrasada? ¿12 meses? No puedes estar hablando en serio». «Lo estoy», dije con calma. «Según los registros del municipio, la suite donde viven es una unidad de renta separada. La han usado gratis por más de un año. Eso cambia hoy». Marisol soltó una risa corta, incrédula. «Somos familia. No puedes tratarnos como inquilinos». La miré a los ojos. «La semana pasada, tú y Emiliano dejaron claro que no soy parte de la familia. Solo estoy tomando sus palabras al pie de la letra». El silencio que siguió pesaba roto solo por el sonido de Emiliano dejando los papeles en la mesa. «Los términos son justos», continué. «Precio del mercado para la zona, con un plan de pagos para los atrasos. Los servicios se facturarán por separado. Las multas por retrasos están en la sección 4. Marisol empujó su silla hacia atrás, murmurando algo por lo bajo. Emiliano se quedó sentado, los ojos fijos en los papeles, como si esperara que se reordenaran en algo menos ofensivo. «Necesitan firmarlo y devolverlo antes de que termine el día», dije terminando mi té. Me levanté, enjuagué mi taza y salí del comedor, dejándolos con el sobre y el sonido de su propia respiración. Arriba cerré la puerta de mi recámara y escuché las voces apagadas que subían desde abajo. Para la tarde, el sobre estaba de vuelta en la encimera de la cocina firmado. La firma de Emiliano era tensa y torcida. La de Marisol parecía más un garabato. No me habían hablado directamente desde la mañana. Al día siguiente, noté pequeños cambios. La cocina, antes un hervidero constante de su ruido y desorden, de repente estaba silenciosa cuando entraba. Empezaron a comer la mayoría de sus comidas en la suite. Las puertas se cerraban más seguido. Los pasos se volvieron más suaves. El tercer día, Marisol cerró la puerta de conexión de un golpe, después de que le recordé que los servicios ahora se medían por separado y se facturaban a su unidad. Un minuto después, apareció Emiliano intentando un tono calmado. «Marisol está estresada. Esto es mucho para asimilar». Asentí. «Los cambios siempre lo son». Se frotó la nuca. «La verdad no podemos pagar esto. No con el viaje que tenemos planeado». Mis ojos se deslizaron a los folletos de viaje brillantes apilados en su lado de la encimera. Los viajes son una elección. La renta es una obligación. Su mandíbula se tensó, pero no discutió. Solo se dio la vuelta y regresó a la suite. Esa noche desconecté el router de Wi-Fi compartido en el armario del pasillo y configuré una conexión separada para la casa principal. Su equipo de red que dejaron en la suite ahora requería su propia cuenta. A la mañana siguiente, puse candado al gabinete de la cocina, dejándoles espacio en un armario inferior para sus propios víveres. No eran castigos. Eran límites claros, simples, aplicables. Para el fin de semana, solo me hablaban cuando era necesario. Cuando compartíamos un espacio, el aire se sentía denso, como si cada palabra tuviera que abrirse paso entre un resentimiento no dicho. Mantuve mis respuestas breves, mi tono uniforme. No buscaba reconciliación. Buscaba orden, y poco a poco podía sentirlo regresar un pequeño cambio a la vez. Fue una mañana tranquila de domingo, con el sonido de la cafetera de fondo, cuando me di cuenta
de que el verdadero cambio ya había comenzado, no en la casa, sino en el equilibrio de control entre nosotros. Llegó el fin de mes sin el pago de la renta. Esperé hasta que terminó el periodo de gracia antes de deslizar una notificación impresa bajo su puerta educada firme con la multa por retraso claramente indicada. 2 horas después, Marisol irrumpió en la cocina agitando el papel como si fuera un insulto en sí mismo. Esto es ridículo. Somos familia. No puedes multarnos como si fuéramos extraños. No levanté la vista de los vegetales que estaba cortando. Está en el contrato que ambos firmaron, el mismo que les da derecho a usar la suite. Soltó una risa aguda sin humor. La familia no se trata así. La miré a los ojos. La familia tampoco se dice que no es parte de la familia. Abrió la boca, luego la cerró. Giró sobre sus talones y se fue cerrando la puerta de conexión tan fuerte que hizo temblar un marco en la pared. 1 hora después, apareció Emiliano con tono mesurado, pero los hombros tensos. Mira, esto es solo un bache. Las cosas han estado apretadas y el momento... Dejé el cuchillo. Han vivido aquí sin pagar renta por más de 2 años, Emiliano. El momento ya pasó hace mucho. Suspiró apoyándose en la encimera. Podríamos hacer trabajos en la casa. Mantenimiento, cuidar el jardín. Negué con la cabeza. Eso no es pago. Eso es mantenimiento que debieron hacer desde el principio. No discutió más. Se fue en silencio como había llegado. Esa noche, Javier llamó para confirmar que había recibido una copia del contrato firmado y la notificación de retraso como le pedí. Estás cubierta, Verónica. Si no pagan, puedes proceder con medidas formales. Bien dije. Espero no llegar a eso, pero estoy preparada si es necesario. Colgué y regresé a la cocina. Las encimeras estaban despejadas, el fregadero vacío, pequeños detalles que se sentían extrañamente satisfactorios. Sabía que el silencio arriba no era paz, pero era espacio, y el espacio era el primer paso para recuperar el hogar que construí. A la mañana siguiente desperté y vi que la notificación seguía donde la dejé en su encimera, pero el sobre para el pago estaba ausente. A media semana, el pago aún no llegaba. Di el siguiente paso sin dudar. Los medidores de servicios separados que instalé meses antes finalmente se activaron y puse la primera factura más alta de lo que sabía que esperaban dentro de un sobre marcado para su suite. Esa tarde, Marisol apareció en la puerta sosteniendo el sobre. ¿Y esto qué es tus servicios del mes?, dije sin levantar la vista del libro en mi regazo. Sus cejas se alzaron. ¿Has estado rastreando nuestro consumo? Desde el día que se mudaron, respondí con calma. Ahora lo pagan, como dice el contrato. Bufó, murmurando algo sobre reglas mezquinas, y regresó a la suite. Al día siguiente, actualicé las reglas de la casa en el calendario compartido al que todos teníamos acceso. El uso del cuarto de lavado ahora era por turno, con un periodo de gracia de 30 minutos. Después, la carga se retiraría y se aplicaría una multa de C500 por exceso de tiempo. Pegué una copia laminada en la pared del cuarto de lavado y otra en su puerta. 2 días después, encontré el filtro de pelusa de la secadora lleno después de la carga de Marisol. Lo fotografié, llené un comprobante de infracción de mantenimiento y deduje C500 de su depósito de garantía. Cuando Emiliano vino a protestar, le señalé la cláusula en el contrato con su firma debajo. Por favor, mamá, es solo pelusa, dijo su voz, oscilando entre frustración y súplica. Es una infracción, dije simplemente, y le entregué el comprobante. Desde entonces, noté pequeños actos de resistencia, luces dejadas encendidas en el cuarto de lavado, platos apilados en el fregadero cuando sabían que era su turno de limpiar. Pero cada infracción recibía la misma respuesta tranquila y documentada, multas añadidas,
notificaciones entregadas, todo dentro de los límites del acuerdo. Podían llamarlo mezquino si querían. Yo lo llamaba estructura. Para el fin de esa semana, la puerta de la suite estaba cerrada casi todo el tiempo. Habían comenzado a recluirse en su espacio la risa y el ruido de fondo, que antes llenaban mis noches, reemplazados por un silencio cauteloso y deliberado. El segundo mes de renta llegó tarde otra vez, faltando casi C$2,000. Devolví el pago en un sobre con una nota. Se requiere el monto completo. No se aceptan pagos parciales. Estaba en su encimera antes de que despertara. Esa mañana, Emiliano me acorraló en el pasillo. Estamos intentando, mamá. Nos estás haciendo imposible salir adelante. Mantuve mi voz tranquila. Han tenido 2 años para salir adelante. Esto se llama ponerse al día. Su boca se tensó, pero no discutió más. Más tarde, ese día, noté que el bote de basura en el garaje estaba desbordado, con cartones de pedidos en línea, recientes tenis caros electrónicos, una cafetera nueva aún en su caja. El olor a privilegio era más fuerte que la basura misma. Esa noche ajusté el termostato de la casa principal y cambié el código del candado inteligente del cuarto de lavado. Cuando Marisol descubrió que no podía entrar, tocó mi puerta con fuerza. ¿Qué pasa?, exigió. Han excedido su límite mensual de servicios, le dije mostrando el reporte del medidor. El acceso se restablecerá cuando paguen la factura. Me miró incrédula. Nos estás castigando por vivir aquí. No, dije. Estoy administrando mi propiedad y haciendo cumplir nuestro acuerdo. Son libres de buscar otro lugar si no les gustan los términos. Sus ojos brillaron, una mezcla de enojo y cálculo, antes de que se diera la vuelta. Esa noche escuché voces apagadas a través de la pared, bajas, tensas, urgentes. Algo sobre encontrar una salida y no dejar que ella controle todo. Anoté las frases en mi libreta como lo había hecho desde el día que comenzó el contrato. Cada detalle importaba ahora. Cada conversación, cada pago atrasado, cada infracción documentado. No por satisfacción mezquina, sino porque sabía hacia dónde iba esto y estaba decidida a estar lista. Cuando apagué la luz, el sonido de sus planes susurrados se había detenido, reemplazado por el zumbido quedo de la unidad de aire de la suite mientras permanecían tras su puerta cerrada. El tercer mes comenzó sin ningún pago de renta, ni sobre en la encimera, ni nota, ni reconocimiento. Esperé 3 días antes de pegar una notificación de pago o desalojo en la puerta de su suite. A mediodía, Marisol la arrancó y la deslizó bajo mi puerta con un mensaje garabateado. No nos vamos a ningún lado. Esa noche, Emiliano apareció en la cocina con el rostro tenso. No puedes echarnos así nomás, dijo, sosteniendo la notificación como si fuera una prueba en mi contra. Puedo y lo haré si no cumplen con los términos del contrato. Respondí con calma, enjuagando una taza. No es personal, es legal. Siempre es personal contigo, replicó. Desde que Marisol llegó, has buscado formas de sacarnos. Dejé la taza. Ustedes se metieron aquí. Ofrecí tiempo, no permanencia. Se quedó ahí, el pecho subiendo y bajando, pero no dijo más. Cuando se fue, el portazo de la suite resonó en el pasillo. A la mañana siguiente, llamé a Javier y le expliqué la situación. Ya van 3 meses sin pagar, dije. Estoy lista para seguir adelante. Presentaré la notificación de desalojo, dijo. Tendrás una fecha en la corte en 2 semanas. Mientras esperaba los papeles, comencé a preparar la propiedad. Fotografié el estado de la suite, puse candado al cuarto de almacenamiento y quité la llave de repuesto de su gancho. Vacié el espacio del garaje que usaban y volví a meter mi coche. Cada acción se sentía como reclamar un pedazo de mi hogar. Esa noche escuché que movían muebles en la suite lo bastante fuerte como para hacer temblar la pared. No sonaba a empacar.
sonaba a fortificarse. No respondí, no toqué, no los confronté. En cambio, terminé mi té, cerré mi libreta de registros y la puse sobre la pila creciente de documentos legales en mi escritorio. Cuando me fui a dormir, la notificación de Javier estaba en mi bandeja de entrada lista para imprimirse por la mañana. A la mañana siguiente, imprimí la notificación de desalojo y la puse en un sobre con sus nombres. Javier había arreglado que un notificador la entregara, pero yo quería ver su reacción cuando se volviera oficial. A las 10 en punto sonó el timbre. El notificador, un hombre alto, con camisa impecable, entró solo lo suficiente para entregarme los documentos para firmar. Luego, sin ceremonia, tocó la puerta de la suite. Marisol abrió su expresión ya cautelosa. Sí, le extendió los papeles. Han sido notificados. La fecha de la corte está en la primera página. Ella los tomó con mano rígida, sus ojos saltando hacia mí, que estaba en el pasillo. Esto es una locura, dijo alzando la voz. ¿Estás llevando a tu propio hijo a la corte? No respondí. El notificador se fue su trabajo terminado. Emiliano apareció momentos después, leyendo por encima de su hombro, su mandíbula tensándose con cada línea. Así va a ser, dijo al fin mirándome directo. Así tiene que ser, respondí mi tono firme. Han ignorado cada oportunidad de resolver esto. Se retiraron a la suite, cerrando la puerta de golpe. Minutos después, escuché voces alzadas a través de la pared Marisol, acusando a Emiliano de no haberlo tomado en serio antes, Emiliano culpándola por haberme presionado demasiado. Por la tarde, su risa había desaparecido, reemplazada por el sonido de llamadas telefónicas apresuradas y pasos amortiguados. Seguí con mi día, cuidando el jardín y respondiendo correos, dejando que la tensión hirviera donde debía, del otro lado de la puerta. Esa noche deslicé una copia de la notificación de la corte bajo su puerta, junto con una lista mecanografiada de los pagos y las infracciones que presentaría como evidencia. Todo era factual, documentado y respaldado por sus firmas. Cuando subí a mi recámara, la suite estaba en silencio. Los papeles que entregué habían desaparecido, pero el aire en la casa se sentía más pesado, como si hasta las paredes entendieran que el paso final ya estaba en marcha. La fecha en la corte llegó rápido. Llegué temprano con los documentos organizados en una carpeta, cada recibo notificación de retraso y fotografía en orden. Emiliano y Marisol llegaron juntos, sus expresiones una mezcla de desafío e inquietud. No traían abogado, solo un sobre delgado, que parecía demasiado ligero para contener algo de peso. Cuando el juez llamó nuestro caso, hablé con claridad, presentando cada prueba en secuencia. El contrato, las facturas de servicios, las notificaciones de infracción, cada detalle estaba respaldado por sus firmas o fotos fechadas. Emiliano intentó interrumpir, pero el juez lo calló con una mano alzada. La defensa de Marisol fue desordenada a quejas sobre reglas mezquinas y lealtad familiar que no tenían peso ante la ley. El juez escuchó con cortesía, luego volvió a mi documentación. En menos de 20 minutos se tomó la decisión. Se les ordenó desalojar, en 14 días pagar todos los atrasos en su totalidad y evaluar daños tras una inspección. No sonreí, solo asentí, recogí mi carpeta y salí. De vuelta en la casa, la puerta de la suite permaneció cerrada el resto del día. Durante la siguiente semana, escuché el ritmo quedo del empaque, cajas selladas, muebles arrastrados, bolsas cerradas. No hubo más confrontaciones, solo el sonido de su presencia desmantelándose lentamente. El 14º día estuve en la entrada mientras cargaban la última caja en el coche de Emiliano. Él evitó mi mirada. Marisol no lo intentó. Me miró con labios apretados antes de subir al lado del pasajero. El coche se alejó sin una palabra.
Volví a entrar cerrando la puerta con llave detrás de mí. La casa estaba en silencio, sin pasos arriba, sin murmullo de televisión, a través de la pared, sin tensión flotando en el aire. Recorrí cada cuarto, mi mano rozando el barandal familiar, la encimera de la cocina, el alféizar donde se acumulaba la luz de la tarde. En la sala abrí las cortinas de par en par. La casa se sentía más grande, más ligera, como si hubiera estado conteniendo el aliento todo este tiempo. Esa noche preparé té y me senté junto a la ventana, las llaves de la suite, descansando en mi palma el peso de mi hogar, finalmente mío otra vez.